Bienvenido a una lección sobre resolver ecuaciones de un paso que incluyen decimales. Dado que ya hemos cubierto cómo resolver las ecuaciones de un solo paso en su mayor parte, esto será una revisión de sumar, restar, multiplicar y decimales dividentes. Así que avancemos y echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Tenemos x, 2.17 igual 9.9. Para resolver la ecuación lineal, nuestro objetivo es aislar la variable en un lado de la señal igual. Mirando esta ecuación aquí, quieres manipularla para que tenga la forma de x igual a un número. Pero ahora tenemos x, 2.17 exaneutones el lado izquierdo de la ecuación, así que queremos deshacer o realizar la operación opuesta de menos 2.17 para aislar la variable. Bien, el opuesto de menos 2.17 sería más 2.17, y podríamos agregar esto en el lado izquierdo de la ecuación. Siempre agregamos el mismo número al lado derecho de la ecuación. Así que tendremos que poner más 2.17 en el lado derecho también. Y aviso cuando escribí esto, sabía que tenía que agregar estos decimales, y por lo tanto alineé el punto decimal y los valores del lugar correspondiente. Así que ahora en el lado izquierdo de la ecuación, menos 2.17, más 2.17, eso sería 0. Tenga en cuenta que dejamos con x en el lado izquierdo y en el lado derecho, debemos determinar la suma. Entonces, si quisiéramos, podríamos agregar un 0 en el valor del lugar de los cientos aquí. Así que ahora bajaremos el punto decimal, y agregue los valores del lugar correspondiente. Tenemos 7, esto será 10, ponemos un 0 aquí y llevamos un 1, un más 9 más 2 sería 12. Así que nuestra solución es 12.07 o 12.700, lo que significa si sustituimos 12.07 por x. Debe satisfacer la ecuación divisional. Así que vamos adelante y compruébalo. Bien, 12.07, 2.17 igual 9.9 que verifica nuestra solución. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Ahora este ejemplo es casi exactamente igual que el ejemplo anterior, excepto ahora para aislar la variable del lado izquierdo de la ecuación, tenemos que realizar la operación opuesta de agregar 4.93 a ambos lados de la ecuación. Bueno, el opuesto de más 4.93 sería menos 4.93 y de nuevo, tendremos cuidado aquí para alinear los valores del lugar. Al hacer esto tenemos más 4.93. 4.93, eso es 0. Así tenemos x en el lado izquierdo, bajamos el signo igual, y aquí tenemos que determinar esta diferencia. Ahora, antes de restruir vamos a bajar el punto decimal, y también agregaremos un 0 aquí en el valor de miles de lugar. Y ahora sustraeremos como lo haríamos normalmente. 5, 0 igual 5, 7, 3 igual 4. Aquí tenemos que prestar, así que cambiaremos el 10 a un 9, así que es ahora 14. 14, 9 igual 5 y 9, 4 igual 5. Así que nuestra solución es x igual 5.545. O 5.545.000. Y otra vez, lo que significa es si reemplazamos x con 5.545, debe satisfacer la ecuación. Ahora, iré adelante y le podré verificar esto, pero realiza la verificación. Pasando a nuestro próximo ejemplo, hemos dividido x por 1.2 igual 4.7. Tan otra vez, nuestro objetivo es el mismo, queremos aislar x en el lado izquierdo de la ecuación porque queremos la ecuación en forma de x igual a algún número. Así que no queremos dividirse por 1.2 en el lado izquierdo con la variable. Para realizar la operación opuesta, o deshacer la división multiplicando ambos lados de la ecuación por 1.2. Así que multiplicaremos el lado izquierdo por 1.2. Ahora multiplica el lado derecho por 1.2. Aquí tenemos 1.2 dividido por 1.2. Esto se simplificará aún para tener x en el lado izquierdo, que es lo que queremos. Y en el lado derecho tendremos 1.2 por 4.7. Vamos adelante y realicemos la multiplicación. Aviso. Tenemos un lugar decimal aquí y un lugar decimal aquí, que significa que nuestro producto debe contener dos lugares decimales. Vamos adelante y multiplica 7 por 2 es igual a 14, lleva el 1. 7 por 1 más 1, eso será 8. Ahora, vamos a multiplicar a las 4.
4 por 2 es igual a 8, lo ponemos en la segunda columna. Y entonces 4 por 1 es igual a 4. Ahora, agregaremos 4, 16, llevar el 1, para tener 564, pero tenemos que tener dos lugares decimales, así que será 5.64. Tenemos x igual 5.64, lo que significa que debe satisfacer la ecuación original. So 5.64 dividido por 1.2 debe ser igual a 4.7. Y otra vez, ya he verificado esta comprobación, pero me animaría a verificarlo usted mismo. Nuestra solución es x igual 5.64 o 5.64. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí tenemos 3.5x igual 6.475. Necesitamos recordar aquí que 3.5x significa 3.5xx. De nuevo, para resolver para x, necesitamos manipular la ecuación, para que esté en forma de x igual a un número. Desde tenemos 3.5xx, aquí debemos dividir ambos lados por 3.5 para poder aislar x, así que 3.5 dividido por 3.5, esto sería un xx o solo x. Y ahora tengo que realizar esta división. So 6.475 dividido por 3.5. Así que lo primero que debemos hacer es mover el punto decimal hacia la derecha, así que nuestro divisor es un número total, así que mover esto una vez a la derecha y hacemos lo mismo al dividendo. Mueve el punto decimal aquí y entonces directamente hacia nuestro cuotiente. Y ahora nos dividiremos como lo haríamos normalmente. Entonces hay 135 y 64, y restaremos, y esto será 29. Baja el próximo dígito que es 7. Ahora necesitamos avertir cuántos 35 Siemens hay 297, intentemos 8. 8 por 5 sería 40, lleva a 4, 8 por 3 es igual a 24 más 4 igual 28, esto se ve bueno porque la diferencia es 17, que es menos de 35. Baja el próximo dígito que es 5. Ahora necesitamos avertir cuántos 35 segundos hay en 175. Bueno, eso será 5. 5 por 5 es igual a 25, llevar a 2, 5 por 3 es igual a 15 más 2, eso es 17, el restante es 0. Entonces este cociente es 1.85 o 1.85, lo que sería la solución a nuestra ecuación. Lo que de nuevo significa que si x igual 1.85, debe satisfacer la ecuación original. So 3.5 por 1.85 debe ser igual a 6.475. Y otra vez me animaría a verificar esto, pero es verdad. Voy a seguir adelante y parar aquí para esta lección. Espero en la mayor parte que hayas encontrado esta una buena revisión de cómo agregar, restar, multiplicar y dividir decimales.